Queremos también saludar a todos aquellos que en este momento se están conectando en sus casas a través de nuestra plataforma de YouTube. Bienvenidos. Esperamos que la palabra de Dios les ministre, les edifique y les levante, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la palabra. Nos levanta, nos motiva para servir a nuestro Dios. Como dije, hoy estamos culminando un programa que hemos llamado 30 días por la vida. Es una estrategia de evangelización, de evangelismo, y lo que queremos es hacer llegar la palabra a cada corazón y que el Espíritu Santo sea el que toque los corazones, ¿verdad? Hemos trabajado arduamente durante todo el mes de octubre, orado, y aún estábamos orando por las lluvias, porque sabemos que se convierten a veces en un obstáculo para que la gente salga de sus casas. Pero gracias a Dios usted decidió, ¿verdad? Y hoy está aquí y en eso pues nos gozamos. Y bien, vamos a meternos con la palabra del Señor. Y le voy a invitar que abra en su Biblia el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Estaremos leyendo desde el versículo 15 en adelante. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le volvió a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Vamos a orar en esta mañana con su mano en su corazón. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él hable a nuestra vida. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, pedimos que uses tu palabra, Señor. Que por medio del Espíritu Santo nos edifiques, Señor, nos desafíes, Padre. Que tú puedas ministrar a lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, revela a Jesús, revélalo como Salvador, como aquel que vino a redimir al hombre del pecado y a llevarlo a la vida eterna. Padre, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, el título de nuestro tema en esta mañana es una pregunta. Es la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿me amas? Una pregunta que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros. Esa mañana el Señor estaba allí frente a Pedro y le hizo esa pregunta por 3 veces. Hoy el Señor nos la está planteando de manera de ver nuestra reacción. Y para comenzar quiero hablar un poquito acerca de lo que nosotros, los seres humanos, consideramos lo que es amar. Cuando alguien dice te amo o amo, que en realidad ¿qué es lo que está queriendo decir? Y voy a ponerle algunos ejemplos para que nos ubiquemos en el tema. A veces la gente, cuando se refiere a amar, solamente lo hace o cree que la palabra, ¿verdad?, llega nada más que a nivel de los sentimientos y de las emociones. Muchos consideran el amor
simplemente una emoción o un sentimiento. Y aunque eso en parte es verdad, no es suficiente, no lo comprende todo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los sentimientos muchas veces desaparecen, las emociones a veces se terminan. Y entonces, ¿qué va a pasar con el hecho de amar? ¿Qué va a pasar con esa palabra que me está demandando el Señor en esta mañana y que me dice, me amas? Entonces, no podemos limitar solamente el término amar a sentimientos o a emociones. Siempre va a ir mucho más allá y tiene una implicación más profunda. Otros, cuando se refieren a amar o piensan en amor, están pensando en sí mismas. Hay muchas personas que solamente tienen amor para sí mismas. Si usted observa las redes sociales, si usted contempla, por ejemplo, el Instagram, usted ve que eso se manifiesta día a día. Observa el TikTok y vea cómo hay una cantidad allí de videos, de pasajes, ¿verdad? Donde las personas tratan de mostrar algo, su cuerpo, su belleza, sus cualidades, ¿verdad? Sus deseos, sus necesidades. Y usted ve que siempre el término es yo, el yo personal, el yo humano. Entonces son personas que no son capaces, discúlpeme la expresión que estoy usando, ¿verdad?, de manifestar amor hacia otros. Todo está alrededor de la persona. Y eso es muy propio de esta sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad que está centrada en el yo, en la persona, en que me atiendan, en que me escuchen y donde yo pueda expresar mis deseos o mis demandas. Amén. Ahora, vamos a ir metiéndonos en el pasaje, porque como dije, el Señor está haciéndole una pregunta a Pedro. Le está diciendo, ¿me amas? El punto para nosotros es cómo interpretamos esa pregunta. Porque no se trata solamente de Pedro. Si el Señor hoy estuviera aquí presente y te preguntara, ¿me amas?, ¿cómo lo interpretarías? ¿Cómo lo tomarías? Y más importante, ¿qué respuesta le darías? Una vez más voy a usar unos ejemplos porque es importante la manera como nosotros interpretamos la pregunta. Si le pregunta a una esposa, una mujer cuyo marido ha cambiado con ella, es decir, ese hombre con el que ella se casó, con el que ella soñó, con el que ella comenzó, ¿verdad?, una relación de amor y todo, como dicen, iba en ascenso. Y de repente esa mujer nota un cambio en el comportamiento del esposo. Empieza de repente a notarlo un poco frío, indiferente, apático. Esa mujer seguramente le va a preguntar a su esposo, en algún momento le va a preguntar, ¿me amas? Y la pregunta lo que va a denotar es una duda por parte de la mujer. ¿Ve? Porque ella ya no siente la seguridad, no ve a lo mejor como la seguridad de que ese hombre la sigue amando como el día cuando se casaron. Así que esta mujer, ante esa pregunta, va a responder con duda, no se siente segura de que él la siga amando. Vamos para el lado del esposo. Si ese esposo le llegó a ser infiel a esa mujer y lo que es peor, llega a sentirse descubierto, ahora es él el que está no solamente en problemas, sino que él no sabe si perdió el amor de esa mujer. Y seguramente le va a preguntar en algún momento a su esposa, le va a preguntar, ¿me amas? Y esa pregunta ahora ya no simplemente se trata de duda,
porque ahora va acompañada de temor y va acompañada de incertidumbre. Buenos días, bienvenido, hermano Manuel. Bienvenido, José Valiente, para servirle. Dios le bendiga. Así que la pregunta de ese hombre, no solamente, como estaba diciendo, ahora no se trata solamente de una duda, porque él sabe que cometió un error. Él sabe que faltó a un pacto. Así que ahora allí va acompañado temor e incertidumbre, porque sabe que la relación a lo mejor se va a romper o ya se ha roto. Amén. Vuelvo entonces a la pregunta de Jesús. El Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y yo quiero que en esta mañana nos metamos un poco en el corazón de Pedro. Que veamos lo que Pedro estaba sintiendo y lo que estaba experimentando cuando el Señor le hizo esa pregunta. Déjeme por lo menos aclararle que la pregunta de Jesús no era por reproche, ¿ok? En el ánimo del Señor, en el espíritu del Señor, no había un reproche hacia Pedro. Recuerde que la noche anterior, el Señor había sido entregado a las autoridades romanas, a los soldados romanos, no solamente a los soldados romanos, sino que allí estaba el grupo de sacerdotes, fariseos, todas esas personalidades judías que odiaban al Señor y que estaban buscando una manera de matarle. Como ellos no pudieron hacerlo, entonces tramaron toda una ardica allí, una trampa, una mentira para podérselo entregar a las autoridades judías. Y sabemos que la Biblia nos narra en los evangelios que los discípulos, cuando ocurrió aquello, se espantaron. Todos corrieron a distintas direcciones. Aún Pedro también al principio huyó, y era natural, había miedo, había terror porque ellos también podían ser apresados y iban a ser castigados junto a su maestro. Pero nos dice la Escritura que Pedro le siguió de lejos y estaba allí, ¿verdad? Como alguien que está observando lo que está ocurriendo allá a la distancia, a unos metros. Él no se acercaba, pero tampoco quería dejar pasar lo que iba a ocurrir con su maestro. Recuerde también que unas horas antes de que apresaran al Señor, el Señor había compartido con ellos la cena, lo que se llamó la última cena. Allí el Señor les habló de que Él iba a ser tomado, apresado, iba a ser castigado y que todo iba a ir a la muerte y que todo eso era necesario para poder traer la salvación al hombre, al ser humano. Pedro en muchas oportunidades había dicho que no era necesario que eso aconteciera. Y usted recordará que en una oportunidad el Señor tuvo que reprenderlo y decirle, apártate de mí, Satanás, porque no sabes lo que está diciendo. Bueno, nos narra también la Escritura que cuando el Señor estaba allá en el Getsemaní, estaba juntamente con Pedro y el resto de los discípulos, y en el momento en que van a apresar al Señor, Pedro saca una espada, ¿verdad? Y le corta la oreja a uno de los soldados o de los siervos que estaban allí, y el Señor le dice, Pedro, esta no es la manera, guarda tu espada, ¿verdad? Porque está escrito que yo debo morir. Inmediatamente dice que oró o le colocó de nuevo la oreja allí al que le habían cortado la oreja y ocurrió un milagro. Ahora, al punto donde vamos. Pedro le había hecho una promesa ante la pregunta de Jesús de que él iba a morir y que todos se iban a escandalizar. Pedro le hizo una promesa al Señor. Él le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré. Es decir, yo te seré fiel. Y la respuesta del Señor para Pedro fue, antes que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. Era una palabra que el Señor se la dijo a Pedro porque era Dios, porque Jesús conocía el corazón de cada hombre.
y sabía los eventos que iban a suceder. Él lo sabía en su espíritu. Vamos al momento en que el Señor está allí, ¿verdad? Y lo están golpeando, castigando con aquel látigo. Y los evangelios narran que las personas que estaban alrededor, cuando observaron a Pedro, le preguntaron, la primera vez le dijeron, tú eres uno de ellos, tú andabas con él. Y la Biblia dice que Pedro allí negó ese hecho por primera vez. Unos minutos después o unas horas después le volvieron a preguntar y Pedro negó por segunda vez. Y así hasta la tercera oportunidad, donde ya no solamente él negó, sino que la Biblia dice que lo hizo de una manera como cuando alguien lo dice bravo, molesto, porque lo estaban relacionando con el Señor. Y nos dice la Escritura que en ese preciso momento el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, Pedro vio hacia su maestro, observó la mirada de su maestro hacia él, y la Escritura dice que sintió un profundo pesar. Ahora, esa mirada de Jesús no era de condenación, no era una mirada de reproche. Por eso al principio dije que tenemos que ver cómo interpretamos esa pregunta, ¿me amas? Porque una mujer que está herida con su marido por infidelidad, ante la pregunta de él, ¿qué cree usted cómo va a reaccionar esa mujer? No va a ser una respuesta afirmativa. Comparte eso conmigo, ¿verdad que no? Tampoco va a ser una expresión de amor, seguramente va a ser una mirada fulminante, como que desaparécete de aquí porque no quiero verte más nunca. Pues eso no era lo que estaba pasando con Jesús cuando miró a Pedro. No era una mirada de reproche, ni de recriminación, ni de decirle, mira, te lo advertí, te lo dije, ¿te das cuenta que lo hiciste? No, para nada. Aquella mirada era simplemente de fortaleza, de decirle a Pedro, mira, yo sé que ibas a fallar, yo te lo dije, pero no te rindas, no estás solo. Ese era el tipo de mirada que el Señor le estaba dirigiendo a Pedro. Y la Escritura dice que Pedro se apartó de allí, ¿verdad? Y se fue con los discípulos. ¿Cómo sabemos que esa no era un reproche lo que el Señor le estaba, la mirada que el Señor le estaba dirigiendo a Pedro? Narran los evangelios que en el momento de la resurrección, cuando Jesús resucita, recuerde que la primera persona que ve al Maestro es María. Y el Señor le da instrucciones a María y le dice, María, corre, ve y dile a los discípulos y a Pedro, menciona a Pedro en particular. Y le dice, y a Pedro, que el Maestro ha resucitado, que el Señor ha resucitado. Cuando la mujer María va allá y le narra a los discípulos, la Escritura dice que inmediatamente corrieron hacia la tumba y el primero que estaba allí era Pedro, Marcos y otros discípulos. Y contemplaron y vieron que la tumba estaba vacía y que efectivamente el Señor no estaba allí. Así que estamos viendo a un maestro que ahora está fortaleciendo o afirmando a un discípulo que ha fallado. Y ahora, después de eso, la Escritura dice que él se apareció varias veces. Antes de este pasaje que leímos, se nos dice que ellos estaban pescando, no habían logrado pescar nada, y el Señor estaba a la orilla, ellos no lo habían reconocido, estaba a la orilla, había montado una fogata, una brasa allí, y tenía un pescado o varios pescados allí dispuestos para comer. Él les pregunta a ellos, le dijeron, ¿pescaron algo? Ellos le dijeron, toda la noche hemos estado aquí y no hemos pescado nada. Cuando el Señor le da la orden y les dicen, tiren la red del otro lado,
Entonces dice que de repente la red se llenó de peces que ya no podían soportar la cantidad de peces, y fue allí cuando se les quitó el velo, se quitó la neblina que tenían y entendieron que era el maestro. Juan le dijo a Pedro: es el Señor, es el maestro. E inmediatamente vinieron a la presencia de él. Ahora, centrémonos en esto. Comen, el Señor comparte con ellos y luego el Señor toma a Pedro y lo aparta. Y allí es donde le hace las preguntas. Por 3 oportunidades el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y la respuesta de Pedro siempre fue la misma. Las 2 primeras veces él le dijo: sí, te amo. En la tercera, Pedro sintió como que, wow, si me lo está preguntando por tercera vez, ¿será que el Señor? Me estoy poniendo yo en los pantalones de Pedro, porque yo creo que es lo que haríamos cada uno de nosotros. Si le hemos fallado al Señor en mi vida, yo reconozco que le he fallado a Dios en oportunidades. Y de repente siento que el Señor me pregunta tan insistentemente: ¿me amas? Lo más seguro es que yo pueda decir internamente: ¿será que el Señor como que no cree lo que yo le estoy diciendo? O como que no hay una evidencia firme o fidedigna de que yo amo al Señor. Así que la tercera vez Pedro se la jugó y le dijo: Señor, tú sabes todo, es decir, nada se escapa de ti. Pedro estaba consciente de que a los ojos del Señor no se le podía mentir. Si le había dicho que voy a dar mi vida por ti y el Señor le dijo: me vas a negar, no, ahora en este momento no iba a saber el Señor si verdaderamente lo amaba. Así que con todo su corazón él fue sincero y le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Vamos a la respuesta de Jesús, porque eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros tomamos. Puede ser que usted en algún momento sienta que ha defraudado a Dios. Y no solamente a Dios, a lo mejor usted siente que ha defraudado a su familia, que a lo mejor había una expectativa hacia usted y usted no cumplió con esa expectativa. Puede ser que sienta que defraudó a un padre, a un esposo, a una madre, no lo sé. O a Dios, como estoy diciendo. Y cuando eso ocurre, nos sentimos mal. Sentimos que hemos fallado, como que si la vida se acabó, como que si no vale la pena otro intento. Los discípulos junto a Pedro pensaron que le habían fallado al Señor. Y la Biblia dice que abandonaron lo que estaban haciendo, es decir, dejaron de predicar la palabra y dijeron: volvamos a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Ellos eran pescadores. Agarraron las redes, se montaron en su bote, se metieron mar adentro y dijeron: bueno, Él ya no está con nosotros, así que ¿qué vamos a hacer? Volvamos a lo que siempre hemos hecho, al oficio que siempre hemos practicado. Y muchas veces nos ocurre eso. Yo conozco a hermanos, personas que en algún momento estuvieron muy fervientes sirviendo al Señor, caminando con Dios, con un ministerio, con una función dentro de la iglesia. Y por X motivo, por alguna razón, cometieron errores, fallaron. Tal vez sintieron el peso de las acusaciones de personas, no sé, autoridades dentro de la iglesia o en la casa. Cuando el error es cometido en la casa, pues a veces la acusación o el señalamiento es tan fuerte que cuesta seguir caminando, ¿verdad? O levantarse y enmendar. Así que eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Por eso fue que el Señor tuvo que aparecérseles a ellos, mostrarles. El Señor les hizo ver que no estaba molesto con ellos porque habían corrido cuando a Él lo habían apresado, que no estaba
enardecido con Pedro porque le había negado 3 veces. El Señor le dijo la misma, ante las preguntas que le hizo a Pedro, la respuesta siempre fue la misma: apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Y aquí vamos a entrar en lo que verdaderamente es el significado del amor. Como dije, el amor va más allá de un sentimiento o de una emoción. Amar, hermanos, simplemente significa entregarse. Amar significa darlo todo, sin reservas, sin guardarse nada para ti mismo. Cuando tú eliges casarte con una mujer, lo que Dios te está pidiendo es que ames a esa mujer de una manera apasionada, que te entregues completamente a ella. Si usted observa lo que la Escritura dice con respecto a los casados, por ejemplo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que el patrón para nosotros medir la calidad de nuestro amor siempre va a estar dirigido hacia Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros decimos: ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó, lo dio todo por ella, su vida la dio por ella. Ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagó el precio de la ira de Dios, sobre él vino el castigo que a todos nosotros nos correspondía, por simple amor. La Escritura dice que cuando nosotros ni siquiera en nuestra mente le contemplábamos o le buscábamos, Él decidió amarnos. Dice: cuando éramos pecadores, Él nos amó primero y el justo murió por los injustos. Mire usted la clase de amor. Y ese amor del que yo estoy hablando es lo que nosotros llamamos un amor ágape. El amor ágape es el amor que es de Dios. Es un amor sacrificial, es un amor que se entrega, que no espera nada a cambio. Nosotros siempre hacemos las cosas, pero esperamos recibir una retribución, un pago por lo que hacemos. Y ese pago no necesariamente tiene que ser monetario, en moneda. Me refiero a afecto, me refiero a correspondencia. Y cuando sentimos que ese amor o el amor que estamos mostrando hacia otro no es correspondido, entonces nos apartamos, nos aislamos o, como dije, paramos nuestra manera de amar. Dios no se detiene porque nosotros no lo amemos. La Biblia dice que Él amó al pecador cuando el pecador, es decir, yo, estaba hundido en mis delitos y pecados. Él decidió amarme y Él murió en la cruz por mis pecados. Así que esas cosas tenían que ver con lo que el Señor le estaba preguntando a Pedro. Le está diciendo, le preguntó: ¿me amas? Ah, bueno, Pedro, si tú dices que me amas, entonces te pido que pastorees a mis ovejas. La palabra pastorear entiéndase aquí como guiar, como conducir. ¿Qué es lo que hace un pastor? Cuida un rebaño, lo alimenta, lo cuida, lo protege, lo defiende. Pues el Señor le está diciendo a Pedro: quiero que cuides a las personas que voy a poner a tu alrededor, a los discípulos, a las ovejas que voy a poner cerca de ti o que voy a conducir hacia ti. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros hoy. No necesariamente cuando yo hablo de pastorear me refiero a mi función, al estar aquí parado desde un púlpito. No, desde tu casa, desde tu trabajo, desde el lugar donde tú te mueves. Hay personas que Dios pone a tu lado y Dios te está diciendo: cuídalas, cuídalas, fórmalas, enséñalas, adviérteles, entrénalas. Tantas cosas que ocurren en la vida de las personas y con las cuales nosotros a veces no tenemos que identificarnos y sentirnos responsables ante esas cosas. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo?
Dice la Escritura que después que le dijo estas cosas, observe el versículo 11, perdón, el versículo 18. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió, sígueme. Aquí el Señor le está haciendo una asignación a Pedro. Le está encomendando una tarea, una misión. La misión es pastorea, como dije, forma, conduce, ayuda, capacita. Véalo así, el término pastorear o apacentar. Pero le agrega algo, El Señor le está diciendo, mira Pedro, cuando tú eras más joven, no era porque Pedro en ese momento era viejo, ¿no? Todavía era una persona, era un adulto joven, porque el Señor llamó a los discípulos siendo unos muchachos apenas. Y le está diciendo, tú te ceñías, es decir, decidías por ti mismo, escogías, ibas a cualquier lugar. Pero luego el Señor le dice, mas cuando fueres viejo, otros te ceñirán, es decir, otros te vestirán, otros tendrán autoridad sobre ti o tomarán decisiones por ti. No significa porque uno esté llegando a una edad donde uno dice de adulto mayor, ¿verdad? Una edad donde uno tiene que depender de los hijos. No me estoy refiriendo a eso, no me vaya a confundir. El Señor lo que está hablando aquí es del tipo de vida que nosotros le vamos a ofrecer a Él. Una cosa es su vida antes de conocer a Jesús y otra cosa es la vida que usted debe vivir después que usted conoce al Señor Jesús. Mire, cuando yo no conocí a Cristo, y déjeme decirle que lo conocí muy temprano, a una edad muy temprana, pero hasta ahí hacía lo que quería, tomaba las decisiones que me provocaban, ¿entiende? Iba hacia donde me daba la gana. ¿Por qué? Porque yo era el jefe, entiéndalo así. No había otro que decidiera por mí. Pero después que conocí al Señor, entendí que había un propósito de Él para con mi vida. Y que aunque era un privilegio vivir ese propósito y cumplir con ese propósito, también era una responsabilidad. Era un compromiso adquirido con el Señor. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, si tú estás diciendo que me amas, la única manera que me lo demuestres es que hagas las cosas que yo te pido que tú hagas. Es lo que le está diciendo al Señor. Por ejemplo, los evangelios dicen, el Señor dice en varias oportunidades, si alguno me ama, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si alguno me ama, será mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un estudiante, alguien que acepta la tutoría o el mentoreo, por así decirlo, de un maestro, de alguien que le enseña, que le instruye, y él sigue los pasos de ese maestro. Así que el Señor lo que está diciendo es, si alguno me ama, será mi discípulo. Y él dijo, y donde yo esté, estará mi discípulo. Eso usted lo puede leer en los 6 evangelios. En otras partes dice, si alguno, oiga esta palabra, si alguno ama a padre, madre, hijos, esposa, esposo, bienes, más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. ¿Entiende? En otra parte el Señor dijo, el que ama su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la ganará. Entonces, cuando uno lee estos versos, uno dice, wow, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo interpreto esto? Pareciera como que si hubiese una contradicción, y déjeme decirle que para nada las escrituras se contradicen. Solamente que está hablando de dos tipos de vida, ¿verdad? O más bien sería de dos formas de vida. Porque cuando el Señor dice, el que ama su vida, es decir, a nivel personal, lo que yo dije al principio, la gente vive oye, mi necesidad, mi yo, mi ego, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, ¿entiendes? Nadie me controla, nadie me dirige, nadie me ordena. Yo he escuchado jóvenes que dicen, no, yo no me voy a casar porque yo no quiero nadie que me mande. No quiero cocinarle a nadie, ¿entiendes? Que si me provoca acostarme dormir hasta la mediodía, no voy a tener una persona ahí que me diga, mira, párate para que me cocine. Entiéndame lo que estoy diciendo. Estamos en medio de una sociedad que vive para sí misma. Solamente manifiesta amor hacia sí mismo. Y esas fueron las palabras de Jesús. El que ame su vida, la suya personal, dice, la perderá. ¿Y a qué se refiere cuando el Señor dice que la perderá? Bueno, que no va a haber provecho de eso. No va a haber provecho. Generalmente ese tipo de personas terminan solas, tristes. Y si vamos un poco más allá, pues entonces tenemos que meter lo que la Biblia habla como vida eterna, que es la verdadera vida. Ahora, el Señor dice, si alguno muere por causa de mí, ¿qué es morir por causa de Jesús? En una predicación yo dije, bueno, gracias a Dios que vivimos en un país que hay libertad de culto. Usted no tiene problema. Por ejemplo, hoy aquí hay personas, ¿verdad?, que están viniendo por primera vez y allá afuera no hay un policía o no hay una autoridad judicial que esté chequeando quién entró, ¿verdad?, para ver qué tipo de reunión es esta, qué iglesia es esa. Tenemos un letrero allá abajo, allá afuera que nos identifica, ¿verdad? Nadie le está como cercenando a usted sus derechos, llamémoslo así, civiles o religiosos. Pero hay naciones donde eso no pasa. China, por ejemplo, Turquía, Corea del Norte, muchos países. Anoche veía a una artista de la China, muy famosa, no sé ni quién es, pero decía ahí que era muy famosa y se atrevió a sacar un álbum de música cristiana. Mire eso. Una mujer atrevida, valiente. Y lo sacó y lo publicó, lo anunció. Y las noticias, lo que decía allí, ahora esta mujer lo único que está en espera es de las autoridades que lleguen a su casa y la apresen, y no solamente la apresen, porque puede morir, le pueden quitar la vida, porque está manifestando una fe que es contraria a la de esa nación. Entonces Jesús está diciendo aquí, el que pierda su vida, bueno, en esa nación perder la vida es literal, porque es identificarse con Cristo y al hacerlo pues va a morir. Allí se cumple literal. Pero ¿qué hacemos nosotros los venezolanos donde no vamos a morir? Yo me puedo parar a predicar allá afuera y hablar de Cristo. Nadie me va a fusilar, nadie me va a... Lo más que me pueden decir, mire señor, usted está obstruyendo aquí la vía pública y por eso lo vamos a llevar allá a una jefatura. Pero no fue por causa de Cristo, a lo mejor fue porque no saqué un permiso. ¿Entiende? Lo hice de una manera imprudente. Entonces, ¿qué significa para nosotros en este tiempo, para usted que está ahí sentado escuchándome? ¿Qué significa que Jesús le diga, el que no pierde su vida por causa de mí, no es digno de mí? Está hablando de la muerte del yo.
está hablando de la muerte de la carne. Y el término carne en la Escritura significa vida placentera, vida que busca satisfacer los pensamientos. Lo primero que se nos venga a la mente, lo hago. Es ese tipo de vida. Por eso es que el Señor dice, el que ame más a padre, mire cómo lo dice, el que ame más a padre, a madre, a hijo, esposa o esposa, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque está hablando de prioridades, orden de las cosas. El único que debe ocupar el primer lugar en su vida, en su corazón, en su mente, se llama Jesús. Si usted lo quiere llamar Dios, llámelo Dios. Pero Él es el primero. El Señor dijo, me amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primer y más grande mandamiento. Quiere decir que no podemos reservarnos más amor, entiéndase, amor de adoración, solamente Dios. Ahora, ¿significan que las palabras de Jesús es que yo deje a mi familia, abandone a mi esposa, no quiera a mis hijos? No, para nada, para nada. Lo que está hablando, como dije, es de poner las prioridades. Primero está Dios. Y si Dios está en primer lugar, las demás cosas van a estar en armonía. ¿Entiendes? Porque cuando tú consideras a Dios número uno en tu vida, Dios se encarga de ordenar tu vida. Entonces tu matrimonio va a funcionar mejor, tú vas a funcionar mejor como padre, como trabajador, como ciudadano de una nación, porque ahora tienes a Dios en primer lugar en tu vida. Y eso significa que no vas a hacer nada sin consultar con Dios. Y no estoy hablando de una vida religiosa, para nada, para nada. Lo que estoy hablando es de considerar, de tomar en cuenta, de pedir antes de actuar. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, eras joven, ibas donde quería, pero ahora eres viejo y otro se te ciñe. ¿Quién es ese otro? Jesús. Jesús. A estas alturas de mi vida no hago nada o no decido nada si primero no lo consulto con Dios. ¿Y de qué manera lo consulto con Dios? Muy fácil, en oración y por esta palabra. Esta palabra es la que nos habla, esta palabra es la que nos dice lo que debemos hacer. Y cuando acompaño eso de oración y le digo, por ejemplo, Señor, tengo este plan, tengo este proyecto o necesito esto, ¿qué opinas? La Biblia nos dice que Él nos habla. Para eso también está el Espíritu Santo. Recuerde que usted creyó y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre usted, mora en usted. Usted no está sola o sola. El Espíritu Santo está en usted y Él nos guía a toda verdad. Así que eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. En primer lugar, pastorea, guía, conduce. En segundo lugar, está dispuesto a renunciar a toda tu forma de vida egoísta, porque lamentablemente los seres humanos somos egoístas, para ahora llevar una vida que quiera agradar al Señor. Amén. Es la única manera de cuidar a otros. Es la única manera de que cuando ocurra una situación de emergencia, tú puedas dejar tu comodidad para atender esa emergencia. Una llamada telefónica, alguien que murió, ¿entiende? Y te pidió auxilio, te pidió ayuda. Alguien en la calle, a lo mejor desconocido para ti, pero ante una necesidad. Por eso es que somos movidos a compasión, porque encontramos en Jesús el verdadero amor. Y quiero cerrar con esto. La tradición judía cuenta, porque el Señor, aparte de lo que simbólicamente le dijo, también había una parte literal. Y Él le dijo en el versículo
21 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dos tipos de muerte: la muerte del yo, la renuncia a esa vida egoísta, pero también la muerte física. La tradición judía indica que tanto Pedro como Nerón murieron en Roma a manos del emperador, murieron en Roma, sí, a manos del emperador Nerón. Y Pedro murió crucificado en la cruz. Pero mire lo que él pidió a sus ejecutores. Cuando estaba allí, él le dijo que por favor invirtieran la cruz y lo pusieran a él de cabeza, porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera que había muerto su maestro. Me pregunto a mí mismo y pregunto para usted, ¿cree usted que Pedro llegó a amar definitivamente al Señor? ¿Verdad que podemos decir con toda seguridad que sí? Este Pedro murió viejo, al igual que el resto de los discípulos. Llegaron a cierta edad, Dios le permitió. Fue una vida de persecución. Recuerde que Pedro en algún momento Herodes lo toma, porque Herodes quería imponerse, y cuando matan a Esteban, Herodes vio que eso a él le trajo como puntos a favor en relación a los judíos. Su fama creció, su reconocimiento aumentó, es decir, tenía más seguidores. Así que cuando matan a Esteban, él también manda a tomar a Pedro y ya lo tenía listo para matarlo. Que fue cuando Dios obró. La Biblia dice que la iglesia se metió en oración en una casa, oraron por Pedro y de repente donde estaba Pedro ocurrió un milagro, se soltaron ¿cómo se llama? Las cadenas que lo tenían oprimido y sale Pedro de allí, ¿verdad? De manera milagrosa. Así que Pedro había enfrentado muchas veces la muerte, pero sabía que había que morir, igual que usted y yo sabemos que en algún momento vamos a morir. Lo más importante es qué tipo de vida, qué calidad de vida vamos a tener para ofrecerle al Señor, qué fruto vamos a ofrecerle al Señor. Pedro murió crucificado, cruz invertida, y allí permaneció firme a Dios. Yo te digo en esta mañana, nosotros también tenemos que tomar una decisión, no de morir. Yo creo que en Venezuela nunca vamos a tener ese problema de prohibición de fe, pues, en este caso del cristianismo. Eso nos va a acompañar. Pero otro tipo de decisiones. ¿Cómo vamos a vivir la vida? ¿Solamente placeres? ¿Solamente sueños personales? ¿Solamente proyectos? Porque el Señor tiene una meta, tiene un propósito para ti. Y Él hoy está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. El llamado es a amarle y a seguirle. Ese es el llamado. El texto termina diciéndole el Señor a Pedro, sígueme. Y hoy el Señor nos hace esa invitación. Quiero que me sigas. Amén. Quiero que te pongas de pie allí donde estás, vamos a orar. Una vez más pregunto, o el Señor Jesús hace esa pregunta, ¿me amas? ¿Realmente amamos al Señor? Es hora de que demostremos con obras, con acciones, nuestra manera de amar. Venezuela es una nación que está sufriendo, adolorida por muchas razones. No solamente desde el punto de vista político. Quizás la manera que más está golpeando en estos momentos a la nación son justamente estos climas que están ocurriendo, estos cambios. Ayer se leía también alrededor, creo que son 26,000 familias damnificadas solamente en Sucre, Cumaná. 26,000 familias.
Se habla de que en esa zona por más de 50 días ha llovido de una manera bárbara. Y el río Manzanares ayer se desbordó y bueno, hizo desastres en aquella zona. Y le estoy hablando solamente específicamente de un lugar. Tenemos Tejerías, tenemos Mérida, el Zulia. Aquí mismo en nuestra capital, sin ir muy lejos, hay zonas que están vulnerables. Y es el tiempo que como iglesia Dios nos dice entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez más, me amas, dice el Señor. Pero recuerde que Jesús no es una persona visible hoy. Jesús es un espíritu, porque Él murió y lo que resucitó fue su espíritu. Así que cuando vemos a una familia que ha perdido la casa, que ha perdido sus cosas, pues allí podemos ver reflejado a Jesús. ¿Y por qué razón? Porque el Señor lo dijo. Él dijo, cuando le den un vaso de agua a un niño, a alguien que les pide agua, me lo están ofreciendo a mí. ¿Ha leído ese pasaje? Cuando alguien les pide ropa y ustedes visten a esa persona, es como que si me estuvieran vistiendo a mí. A eso es que debemos ir como iglesia, mis hermanos. Es un tiempo para orar por los que ahorita están en necesidad, pero también es un tiempo de tender la mano, de ofrecer ayuda, de dar palabra. Hay muchas ONG cristianas que en estos momentos están recogiendo ropa, comida, enseres, personal, médico, enfermeros, bomberos, cristianos me estoy refiriendo, que en estos momentos están abocados allí a atender y ayudar a estas familias que están en necesidad. Y dentro de tus posibilidades, dentro de tu entorno donde tú te mueves, allí tú puedes ofrecer lo que Dios ponga en tu corazón para ayudar. Tú dirás, pastor, pero no es mucho, no importa, no importa. Recuerda aquel joven, 5,000 personas pidiendo comida, y Felipe le dice al Señor, o Andrés le dice, Señor, mira, aquí hay un muchacho que lo que tiene son 3 panes y 5 peces. Y él mismo añade y dice, ¿y qué es eso para esa multitud que está allí? Lo que aquel discípulo estaba diciendo es poco, Señor. Pero mire lo que hizo Dios. Por eso es que nosotros no debemos, ¿cómo se dice? Menospreciarnos a nosotros mismos. O menospreciar lo que tú das. O no darle el valor adecuado a lo que tú das con amor, con cariño. El Señor dijo, sienten a esas personas. Tomó aquellos panes, aquellos peces, oró por ellos y se produjo el milagro de la multiplicación. De esos 3 panes y 5 peces hubo una multiplicación para alimentar a 5,000 hombres. Oiga, hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y después de eso dice que sobró como 12 cestas más. Así que ante la necesidad que hoy como nación tenemos, y no solamente lo veas a nivel de aportar, ¿qué le digo yo? Ropa, comida, lencería o medicina. No solamente ese nivel. Velo más allá, al nivel espiritual de que Dios sea el protector de esas personas. Pero cuando tú das algo para el Señor, dile, Señor, esto es lo que tengo y esto lo doy con todo mi corazón y con todo el gozo que tú has puesto dentro de mí. Esa es la manera como tenemos que dar para el Señor. Que si vas a servir, y servir significa que a lo mejor tengas que ir al lugar de eso, a atender, a socorrer, o te encuentres en la calle
y puedas asistir a una persona. No te sientas como que, oye, pero ¿qué le puedo ofrecer yo a esta persona? No tengo nada, no. Eres un embajador, en tu boca hay palabras para darle a esa persona. Porque a lo mejor su verdadera necesidad está dentro del corazón. La soledad, el vacío, la tristeza, el lamento que tiene en su interior. Y cuando tú le das la palabra, es lo que va a animar a esa persona, es lo que va a levantar a esa persona. ¿Están conmigo? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Nos transforma, nos hace sensible a la necesidad humana, Señor. Gracias porque nos salvaste, nos amaste con un amor genuino, profundo, Señor, cuando entregaste tu vida por causa nuestra. Éramos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz. Éramos nosotros los que éramos dignos de recibir el castigo por nuestras acciones, nuestros pecados, nuestra manera vana de vivir, Señor. Pero tú ocupaste nuestro lugar, extendiste tu mano, Señor, y hoy transitamos en sendas de justicia y en veredas de paz, Señor. Padre, oramos por nuestra nación, Venezuela. Oramos por este pueblo, Señor, que yo siento, Padre, que es como un niño indefenso que no sabe, no discierne, no conoce cuál es el camino que debe seguir. Son muchos, Señor, los que tienen velos en sus ojos, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre, quita el velo, revela la salvación, revela el camino de la luz. Y lo más importante, Señor, haz que nosotros como iglesia, Dios mío, en este tiempo asumamos, Señor, nuestra responsabilidad. Que entendamos, Señor, que tú nos llamaste al igual que a Pedro y le dijiste, me amas. Ve entonces a apacentar, a pastorear a todos esos que hoy transitan por la vida sin rumbo y sin destino, Señor. Padre, trae tu sensibilidad a cada uno de nosotros, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fuerza y en nuestra poca manera en que podamos hacer algo, pero que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, entregarnos 100% en lo que hacemos. Te lo estoy pidiendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y me gustaría hacer una oración más. Tal vez usted ha venido a este lugar, pero usted todavía no conozca a Jesús. Tiene una referencia acerca de lo que Él es, de lo que Él hizo. La mujer samaritana, por ejemplo, lo consideró un gran profeta. El joven rico lo consideró un gran maestro. Y eso es bueno, porque Jesús fue un gran maestro y Jesús también fue un profeta. Pero hay algo más importante. Jesús es nuestro Salvador. La Escritura dice que no hay otro nombre en el que podamos encontrar salvación. Él es el único que nos justifica delante del Padre. Cuando Dios Padre vuelva a esta tierra, que muy pronto lo hará según las Escrituras, Él no va a separar, por ejemplo, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mahometanos, judíos. Dios no va a hacer eso, porque Dios no mira las religiones. ¿Sabe lo que Dios busca en el corazón de cada persona? Ver si Jesús mora allí en ese corazón. Saber que Jesús está en nosotros. Y la única manera de que Jesús esté en nosotros
es que lo pidamos, es que lo recibamos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era la razón por la que se condenaban los hombres, Él dijo: no por las acciones que cometen, no por sus buenas ni por sus malas acciones. Él dijo: la razón es esta, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que Jesús es la luz y Él viene a nosotros para alumbrarnos, para darnos la vida eterna. Y la única manera de tener a ese Jesús en nosotros es que lo confesemos, lo creamos, lo profesemos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Romanos capítulo 10 dice: ¿qué pues diremos? ¿Cómo traeremos el cielo a la tierra? Y Pablo, que es el autor de los Romanos, dice: no digas qué haremos, cómo haremos para que descienda Dios del cielo a la tierra. Él dijo: el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea que Él es el Salvador, ese será salvo. ¿Se da cuenta? Entonces se trata de fe, se trata de creer, se trata de depositar tu confianza en esa persona que es Jesús. Y si es por fe, ya no es por obras. Entonces ya no tenemos problemas de qué debo hacer para ser salvo, porque nunca vamos a encontrar la manera de agradar a Dios por las obras. Es solamente por fe, por gracia. Es un regalo. Y ese regalo hoy Dios te lo está ofreciendo y te está diciendo: recíbelo en tu corazón. Y yo quiero hacer una oración. Si usted gusta, la puede repetir, la puede decir con voz audible. Lo más importante es que lo haga con fe, creyendo en su corazón, porque es lo que dice la Escritura. Que creas en tu corazón que Jesús es el Señor y que se levantó de entre los muertos. Amén. Vamos a orar con nuestra mano en nuestro corazón y me gustaría que repitiera esta oración. Señor Jesús, en esta mañana creo que tú eres el Salvador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que entregaste tu vida por mi maldad y por medio de tu sangre me has librado del poder del pecado. Hoy te acepto y por medio de la fe te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, ordena mi vida. Espíritu Santo, habita en mí, siembra la nueva naturaleza y muéstrame el camino de Dios. Creo que soy salvo por medio de la fe y escribe mi nombre en el libro de la vida, que nunca me aparte de tu camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense, yo la primera vez que yo hice esta oración no la entendí. Obedecí a la persona que me dijo, al igual que yo le estoy diciendo hoy, que la repitiera, y yo la repetí. Pero cuando lo hacemos por primera vez, a lo mejor no experimentamos nada, no sentimos nada. Y justamente es que de eso se trata. Es por fe. Si es por fe, no es por sentimiento, ¿verdad que no? Fe es creer, y a eso es que quiero dirigir su atención. Si usted hoy creyó que Jesús es su Salvador, mire, la salvación que Dios le ha entregado, nada ni nadie la va a arrebatar de su vida. Podrán venir circunstancias difíciles, podrán pasar muchas cosas, pero la Biblia dice que somos hijos de Dios. Lo dice Juan.
capítulo 1, dijo: a los que creyeron o a los que confesaron a Jesús como Salvador, les dio el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, mire, téngalo por seguro que usted más nunca va a estar solo. Téngalo por seguro. Le fallará la familia, le fallarán los amigos, pero Jesús nunca le va a fallar, estará allí. Él lo dijo: estaré con ustedes desde este día hasta el final de los tiempos, hasta que Él regrese. Amén. Así que llévese ese regalo de la salvación y practíquelo. Sea la persona que usted es, pero ahora comparta con otros. Siempre dígale al Señor: Señor, ¿cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo comunicar las buenas noticias a otros? Y el Señor lo hace. Amén. Dios te bendiga, ven paz a tu hogar. Recuerda, vamos a tener un compartir allí contigo y charlaremos un poquito. Bendiciones para todos. Salúdense unos a otros. Amén.